La medicina ha sido algo imprescindible para la humanidad a lo largo de la historia. Así pues, los profesionales de la salud, aquellas personas que han dedicado su vida a ejercer esta ciencia para el beneficio de la sociedad, llevan una labor digna de completa admiración. Pero errar es humano. Eso es algo que todos comprendemos. Pero pasa que en el caso de la ciencia médica, los errores se pagan muy caro, a veces incluso de manera fatal. El siguiente es un iceberg que ha llegado a mí por cortesía de la usuaria Carly Miller, que me ha proporcionado a su vez la mayoría de la información, y en él daremos un repaso a algunas de las historias donde, por pequeños descuidos, accidentes más allá del control humano, o incluso acciones deliberadas, han pasado factura de manera terrible a pacientes inocentes. Este es el iceberg de las negligencias médicas. El caso de Erika Parks hace referencia al de una asistente de vuelo que fue una obstetricia para dar a luz a su bebé. Semanas después comenzaron los problemas, presentando síntomas como fiebre, náuseas, mareos y dolor abdominal crónico, además de que su abdomen bajo comenzó a inflamarse. Al ir al hospital, se percataron de 2 esponjas de grado médico dentro de ella, las cuales se habían enredado en sus intestinos, provocándole el dolor. Un poco similar al del puesto anterior, tenemos el caso de Liana Hetz, una paciente que había acudido al ginecólogo para dar a luz, pero al despertar de la anestesia usada en la cesárea, se encontró con la desagradable sorpresa de que el doctor que practicó la cirugía dejó sus iniciales en su abdomen bajo, marcándola de por vida. Según el médico, el motivo para esto es que le pareció divertido. Un caso digno de una película de terror es el de Donna Penner, una mujer la cual tuvo que someterse a un proceso en el abdomen, el cual sería abierto a mayor. La paciente se despertó en medio de la cirugía, pensando que había terminado, cuando la intervención aún ni siquiera comenzaba. Esto dio como resultado que la pobre mujer pasara los siguientes 90 minutos, el tiempo que duró la cirugía, sintiendo por completo lo que pasaba. Ocurrido en Cornwall, Inglaterra, en el pasado 2022, tenemos el caso de Daphne Sims, una mujer de 90 años la cual llamó al 999, número de emergencias británico, tras sufrir una aparatosa caída. Al llamar al servicio, el personal del otro lado de la línea le instruyó sentarse y no ser movida mientras la ayuda llegaba. Mientras tanto, su hijo atendió sus necesidades y juntos esperaron la ambulancia, que tardó más de 40 horas en llegar. La explicación para esto, de manera oficial, fue la alta demanda médica en el momento, pero como si esto no fuese suficiente, una vez que los equipos de emergencia llegaron, la pobre mujer permaneció otras 20 horas más adentro de la ambulancia, hasta que logró ser atendida. El caso, aunque alarmante a primera vista, fue bien comprendido por la comunidad e incluso los afectados, pues, efectivamente, vieron cómo el hospital local se encontraba rebasado para atender en óptimas condiciones. Donald Church es un hombre el cual, después de 2 meses de cirugía de remoción de tumor abdominal, comenzó a sentir dificultad para inclinarse, doblarse y, en general, dolor crónico. Los médicos aseguraron que se trataba de síntomas normales de la recuperación, pero no era así. Tras que su familia notara un inusual bulto sobresaliendo de su cuerpo, fue examinado por rayos X, encontrándose una barra de acero quirúrgico de 32 centímetros utilizada para mantener la herida abierta durante la operación. El objeto fue removido un mes después. En 1998, Carol Weiher se sometió a un procedimiento donde el ojo derecho debía ser retirado. Esto a partir de un dolor crónico iniciado por el síndrome de erosión corneal recurrente que había comenzado a padecer desde 1989. Todo parecía ocurrir con normalidad, hasta que la anestesia que le había sido proporcionada falló y Carol despertó. Los analgésicos dados antes de comenzada la cirugía le imposibilitaron sentir dolor más que presión. Fueron, sin embargo, algunas inyecciones administradas en el medio del tratamiento las que le causaron el mayor dolor y daño. La cirugía duró un total de 5 horas y media, en las cuales incluso pudo escuchar algunos comentarios de los médicos, tales como "corta más profundo y jala con fuerza". El suceso
tan traumante como pudo ser, condujo a Carol a convertirse en activista de las víctimas de la anestesia. En el Hospital Central Regional de Milford, Massachusetts, el doctor debía retirar la vesícula biliar de una paciente que experimentaba dolor intenso y una posible infección. El órgano estaba tan inflamado que fue confundido con el riñón, sacándolo a la paciente en lugar del órgano bueno. Por suerte, la inflamación en la vesícula bajó y no fue necesaria una segunda operación. El caso de Erin Cook hace referencia a una paciente que fue sometida a una extirpación de un tumor en el ovario. Sin embargo, el tubo estaba mal conectado y solo recibió el 5% de la anestesia en el tubo, lo que derivó en despertar a los pocos minutos de comenzada la cirugía y sentir cómo su cuerpo era cortado mientras la misma avanzaba. Nelson Bailey fue un paciente que fue internado para practicarle una cirugía correctora de su diverticulitis. La operación fue todo un éxito, o así se pensó en un inicio, pues meses después comenzaron las complicaciones y dolores crónicos, a causa de haber olvidado una esponja de gran tamaño dentro de sus intestinos, la cual se pudrió dentro de su cuerpo, complicándose removida después de 5 meses de haber sido dejada ahí en primer lugar. Aunque la reproducción asistida puede ser una alternativa adecuada para muchas parejas que desean tener hijos, ocasionalmente pueden darse casos como el de Thomas y Nancy Andrews. Esta pareja, la cual atravesaba la imposibilidad de procrear por cuenta propia, decidió acudir a una clínica de fertilidad. Sin embargo, el cigoto que recibió la mujer y que después dio a luz fue una bebé de diferente etnia. Esto obligó a los padres a demandar a la clínica por confundir el esperma. El caso de Ronald Nance, aunque curioso en un primer momento, sin duda es muy desafortunado. Este hombre pagó a un doctor para que le practicara una cirugía que pretendía alargar su miembro, la cual consistió en inyectar grasa debajo de este. La cirugía salió mal y se le infectó. Así que regresó con el doctor, el cual no mejoró la situación y quitaron una gran cantidad de piel de alrededor del pene, dejándolo como una masa deforme, la cual los doctores se negaron a remover por completo. Ya no puede sostener una erección, y si quiere tener relaciones de alguna manera, debe inyectarse testosterona directamente en su órgano sexual. Jennifer Roffer fue una mujer de 22 años que acudió al especialista para una prueba de embarazo sanguínea, la cual dio positiva. El doctor hizo más pruebas y todas resultaron positivas. Sin embargo, no había un feto dentro de Jennifer. Tras consultar con especialistas, se llegó a la conclusión de que era portadora de un raro cáncer debido a sus altos niveles de gonadotropina coriónica humana, también conocida como CHG por sus siglas, pero que podría ser curable si se comenzaba con la quimioterapia de inmediato. Tras meses, los niveles seguían elevados, llevando a los doctores a la decisión de retirarle el útero. Aún con eso, sus niveles seguían por las nubes, por lo que optaron por concentrarse en 2 puntos dentro de sus pulmones. Tras todo esto, se determinó que la paciente nunca tuvo cáncer, sino que su genética tenía altos niveles de CHG de manera natural. El veterano Benjamin Houghton se percató de una disminución de tamaño y una anormal forma de su testículo izquierdo, lo cual era una temprana señal de cáncer testicular. Lamentablemente, al someterse a la cirugía para que fuera removido, el doctor se equivocó removiendo el derecho. Sin ambos testículos, el hombre sufriría de una reducción de testosterona que complicó cubrir sus necesidades. Nelu Radunescu, un rumano de 36 años, se sometió a una cirugía para corregir un defecto testicular de nacimiento. Durante la operación, el médico en jefe, Naum Siomu, cortó por accidente el conducto urinario del paciente, lo que le devino en un ataque de rabia, lo que le llevó a cortar el pene de este con un escalpelo para trozarlo en la mesa de operaciones y marcharse del lugar sin haber concluido la operación. En definitiva, no fue un buen día ni para el doctor ni para el paciente. La pediatra Maja Castillo entró a la sala de emergencias sufriendo un ataque anafiláctico. Fue atendida de inmediato y se le administró una dosis de epinefrina de emergencia, solo que la enfermera la aplicó en el brazo en vez de la pierna.
causando que ésta entrara por su torrente sanguíneo. La paciente sobrevivió, pero la elevada dosis del medicamento causó un daño mediano pero irreparable a su corazón, dejándola con palpitaciones exageradas y agotamiento físico de por vida. Aquí se debe hacer una anotación importante, y es que la epinefrina de emergencia, también conocida como EpiPen, es un fármaco utilizado como dilatador y descompresor de las vías respiratorias en caso de alergias severas conocidas como anafilaxia. La dosis de epinefrina que se maneja es de 0.3 miligramos y 0.15 miligramos en caso pediátrico. Su administración debe ser en la zona ubicada entre la cadera y la rodilla, por la parte posterior del cuerpo, evitando de esa manera golpear una vena o vaso. La epinefrina, bajo ninguna circunstancia, debe ser inyectada en los glúteos ni en ninguna otra parte del cuerpo como dedos, manos, pies o una vena. Sucedido en Perú, tenemos el caso de Mariela, una mujer que viajó al país sudamericano, donde había agendado una cita con un doctor para una liposucción. Tras el procedimiento, la mujer de 41 años se dio cuenta de que se le había practicado también una rinoplastia que no pidió y no necesitaba. Lo peor del caso es que el doctor terminó por dejar las fosas nasales dañadas, tanto por fuera como por dentro. En el año 2006, Darry Eason, una madre de familia de 35 años de edad, fue al médico a recoger sus resultados de laboratorio, donde le dieron la noticia de ser portadora de cáncer de seno. Tras buscar una segunda y tercera opinión que concordaran, la mujer decide hacerse una mastectomía doble, solo para enterarse tiempo después que el oncólogo cortó mal la biopsia y las confundió con las de otra paciente. El error fue tan infame como una distracción al momento de poner las etiquetas de los nombres en los tubos de sangre que fueron examinados. La señora Eason presentó una demanda contra el centro médico donde fue intervenida y llegó a un acuerdo por $2.5 millones. En junio de 2021, Reasjana Williams llegó al hospital Denver Health para ser atendida, pues estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, cuando los doctores se propusieron a escuchar los latidos del corazón de la bebé que llevaba en su interior, entraron en pánico al no oír nada. De inmediato procedieron a sedar a la madre y practicar una cesárea de emergencia. Cuando el padre pudo ver a su hija, notó una cicatriz que iba desde la nariz hasta la oreja, la cual debió ser atendida por un cirujano plástico. La bebé estaba muy cerca de la pared de la placenta cuando los doctores abrieron a la mujer, lo que, aunado a no poder escuchar los latidos de la bebé, derivó en este accidente. El doctor Paul Perito es uno de los mejores cirujanos urólogos del mundo, siendo experto en salud sexual masculina. No obstante, en 2012, llegó a verse envuelto en una serie de controversias tras ser acusado de destrozar el miembro de un paciente. El caso de Hank, como se le conoció en los medios, era el de un hombre que permanecía en prisión por haber conducido ebrio, el cual comenzó a presentar ampollas en su miembro y fue trasladado al hospital de South Miami, donde Perito se haría cargo de su caso. El miembro fue abierto para desbridar, retirarle el tejido contaminado, envolverlo en gasa y coserlo. Después lo sujetó con 3 cuerdas y jaló la gasa de debajo sin cuidado. Esto terminó con una segunda ida al hospital del paciente 3 días después, donde tuvieron que amputar su miembro por necrosis. En 1995, Willie King entró al quirófano para que le removiesen la pierna derecha debido a complicaciones circulatorias ocasionadas por su diabetes. El médico se dio cuenta, a mitad de la cirugía, que había hecho los preparativos de la pierna contraria y que, a pesar de su realización, era muy tarde para dar marcha atrás. A pesar de eso, el médico se defendió diciendo que la pierna removida estaba en malas condiciones y eventualmente debería ser retirada también. En 2014, Kalila Shaw fue al médico a que le prescribieran antidepresivos. El médico anotó una dosis incorrecta de lamotrigina, que no fue revisada por la farmacéutica, y procedió a darle el medicamento. Fue después de 2 semanas que la mujer comenzó a verse llena de ampollas y fue diagnosticada con el síndrome de Stevens-Johnson, que se produce cuando un paciente toma una sobredosis por tiempos prolongados. El deviniente físico
fue que su piel se quemara desde dentro, derritiéndose y deformándola, dejándola con múltiples cicatrices en todo el cuerpo, además de una pérdida de visión progresiva, pérdida de glándulas sudoríparas y pérdida de uñas. El caso de Nevaeh Hall es el de una pequeña de 4 años que fue al dentista para tratarse un diente caído. El médico a cargo suministró una dosis indebida de anestesia y privó de oxigenación a la menor. Luego de esto, mantuvo recluida a Nevaeh de sus padres cuando comenzó a presentar convulsiones y se negó a llevarla al hospital. Al final el médico fue descubierto, llevado a juicio y se determinó que debía indemnizar a la familia de la menor con 95.5 millones de dólares. Pero esto no reparó el daño. Las consecuencias para la pequeña Nevaeh fueron catastróficas. No puede hablar, caminar, comer o ver por su cuenta. El daño en su cerebro fue irreversible. En noviembre de 2010, la pequeña Malia Jeffers, de tan solo 2 años de edad, fue llevada al hospital pues presentaba fiebre, decoloración de la piel y debilidad. Ante esto, el personal del lugar le indicó a los padres que esperaran para ser atendidos, en una espera que se prolongó por más de 5 horas, donde la condición de la pequeña empeoró de forma atroz, lo que hizo que tuviese que ser trasladada en helicóptero a otro hospital en estado crítico. Allí, Jeffers fue diagnosticada con estreptococo tipo A, una infección bacteriológica que invadió su sistema sanguíneo y órganos. La única manera de salvar su vida fue amputando ambas piernas, la mano izquierda y todos los dedos de la mano derecha. Sucedido en México, tenemos el caso del pequeño Fernando Valdés, de 1 año 2 meses de vida, que fue sometido a una cirugía alojada en un hospital público del estado de Sonora. En el procedimiento se le extraería el ojo izquierdo, tras encontrarse un tumor maligno que no obtuvo resultados favorables con quimioterapia. Sin embargo, al momento de la cirugía, se le extrajo por error el ojo derecho, dejando al infante ciego de por vida. Tres casos de errores imposibles de creer en un primer momento tendrían lugar en un hospital en Rhode Island. En el primero, un residente olvidó marcar qué lado del cerebro debía operar, pero fue corregido antes de comenzar la cirugía. En el segundo caso, el médico no tenía marcado qué lado debía operar y practicó la cirugía en el lado incorrecto, terminando en la muerte del paciente a la semana siguiente. Y en el último caso, tanto el doctor como la enfermera fueron negligentes y operaron también el lado contrario de otro paciente. El Terac-25 fue un acelerador lineal de radioterapia que durante el periodo de junio de 1985 y enero de 1987 dosificó en mayor medida a varios pacientes irradiándolos. Fue responsable de la muerte de 3 personas directamente y decenas de víctimas vieron sus vidas acortadas por efectos de la radiación. Un caso demasiado espeluznante es el del Dr. Christopher Daniel Duntsch, el cual, durante el periodo de 2011 a 2013, atendió a 37 pacientes, de los cuales 33 resultaron con heridas permanentes, con 2 de ellos inclusive muriendo en el mismo hospital en el que fueron intervenidos. Todo lo anterior, debido a que este médico llegaba drogado a trabajar en varias ocasiones, dejaba las cirugías a medias, olvidaba objetos dentro de sus pacientes o retiraba huesos y olvidaba colocar el reemplazo en su lugar. Esto terminó en que, en 2014, por enjuiciado, se encontró que sus actos eran premeditados y por esto recibió una condena de cadena perpetua. Uno de los episodios más negros en la historia de la medicina contemporánea es el de la talidomida. Este medicamento de origen alemán se creyó en un inicio podría tratar los efectos de las náuseas mañaneras en mujeres embarazadas, pero la verdad saldría tras unos años, y el producto fue sacado del mercado debido a que la gran mayoría de bebés con madres que lo consumieron nacían con miembros deformados o no desarrollados, deformidades en el rostro, daño cerebral, en el corazón y en el 40% de los casos, los bebés no vivían mucho tiempo. Habiendo sido ampliamente distribuida y comercializada durante la década de los 50 en Europa y otras regiones, sería retirada hasta 1961,
cuando los efectos mencionados llegaron a comprobarse, estimándose que afectó a más de 10.000 recién nacidos. La historia de la talidomida es tan turbia como extensa, y no sería hasta 2012 que la empresa farmacéutica que la fabricó en un inicio pediría disculpas a las familias afectadas. Aunque la talidomida sigue siendo comercializada en la actualidad, esta se ha sometido a una serie de regulaciones o ha quedado delegada como componente para otros inmunomoduladores derivados.